Y muy bien. Probando, 1, 2, 3, probando. Este es el tercer intento que hago. Vamos a ver aquí. La primera no cometí el error este, de no compartir pantalla. Entonces se quedó toda la pantalla en negro y yo hablando. Y el segundo, simplemente no se escuchaba el micrófono. Pero creo que ahorita ya estamos a manos. Déjenme nada más compartir la pantalla que me debe de aparecer. Y ya no debe de haber problema. ¿Por qué no me aparece? A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto. Esta es la que debo de compartir. Esperemos de que sí y que se grabe, porque la vez pasada, la otra vez no grabó. Ya me di cuenta hasta el final. Ya hasta me lo sé de memoria. Bueno, entonces, compañeros médicos, eh, recordemos que el corazón es una víscera hueca. Al hablar de que es una víscera hueca, es obvio de que tiene entonces una configuración externa con sus propiedades y una configuración interna. ¿Sí? Que vemos aquí, muy bonito este GIF, ¿no? Cómo se maneja, cómo se contrae de forma sinérgica, bueno, asinérgica, mejor dicho, ¿sí? Para que se muestre cómo es el funcionamiento cardíaco. Las válvulas, al momento de que se cierran, se abren, ¿sí? Cómo los ventrículos se contraen, los ventrículos, las aurículas y todo esto. Bueno, entonces, si estamos compartiendo esta pantalla, no debe de haber ningún problema. Un brevario que sí es importante. Voy a cambiar de puntero. Podemos decir, empecemos de esto. Sangre de retorno venoso de vena cava superior, vena cava inferior, que drenan hacia lo que es la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿sí? Pasa a lo que es por medio, o atraviesa, mejor dicho, la válvula de 3 valvas que se llama tricúspide. De ahí pasa a la cámara del ventrículo derecho, que es esta de aquí, que al contraerse se cierran las tricúspides y se abren las válvulas pulmonares, que son estas. ¿Sí? Pasa hacia acá, ¿sí? Empuja y se abren las válvulas pulmonares. Del cual a nivel del tronco pulmonar, que viene siendo esto, ¿sí? El tronco pulmonar, a este nivel se van a dirigir hacia ambos pulmones. ¿Para qué? Pues para su oxigenación. Entonces, sangre ya de retorno venoso, como se dan cuenta, todo eso, todo va junto. O sea, no primero esto, no primero se contraen los ventrículos, no primero se contraen o después las aurículas, no, es todo momentáneo. Al mismo tiempo, de cierta forma, sangre de retorno ya oxigenada ingresa bilateralmente, estamos hablando bilateralmente, ¿sí? Hacia lo que es la aurícula izquierda, ¿sí? De la cual va a estar pues mediada por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que este ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Hacia dónde va a ser? Va a ser eyectado por medio de la aorta, ¿sí? Atravesando las válvulas aórticas, donde ya se van a distribuir hacia toda la economía. Bueno, pues esto un brevario. ¿Qué podemos decir del corazón internamente? A ojo de buen cubero, esto es en general. Es como si hubiéramos abierto un bolillo, ¿sí? En dos partes iguales, y pudiéramos ver su interior. En este caso, sabemos que el corazón, al ser hueco, pues entonces va a tener cavidades, ¿sí? Y va a tener estructuras muy importantes. Permítame tanto.
Generalmente, de forma general, perdón, de forma general, vena cava superior, ¿sí? Aurícula derecha, por medio de este aparato, de este instrumento, ¿sí? Se hizo una tracción para mostrar lo que son las valvas de la tricúspide, ¿sí? Y como vemos sus cuerdas tendinosas con sus músculos papilares donde se insertan. No se ve aquí, pero aquí normalmente debe de haber una división entre lo que son las aurículas, el tabique interventricular que es semitendinoso, muy delgado, ¿sí? Para dar, aquí más o menos se ve aquí, ¿sí? Aquí se ven sus porciones, para dar cabida a lo que es el septum muscularis, que son propias de los músculos, que son propias de las estructuras que dividen las aurículas. Vemos aquí también estos músculos que son los músculos papilares, que ahorita los vamos a analizar mejor, y vemos cómo se ven aquí sus cuerdas tendinosas. Se ven como en forma de embudo, aunque yo lo veo así como si fuera una forma de paracaídas, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Aurícula izquierda. ¿Sí? Y entonces aquí vemos parte de lo que es igual esta es parte, esta es la aurícula izquierda, aurícula derecha. ¿Vale? Y entonces aquí que vemos prácticamente cómo salen los demás vasos o los grandes vasos. Analicemos esto con mayor detención. Veamos este esquema. ¿Qué vemos en este esquema? Si nosotros vamos a marcar algunas estructuras que son muy importantes, algo que se le conocen como tabiques o que se le conocen como septums, divisiones, ¿cuáles son esas divisiones o cuáles son las principales? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué dividen? ¿Sí? ¿Cómo se encuentran cada una de ellas? Entonces, si nosotros nos vamos de arriba hacia abajo, podemos encontrar lo siguiente, ¿sí? El tabique interatrial, interauricular, que si nosotros le pusiéramos un nombre latín, sería derivado del septum primum, o sea, primitivo. Y chequen este tabique interatrial, cómo se continúa hasta esta región, hasta de aquí, hasta esta región. Obviamente esto es un esquema, ¿sí? Para seguir dando más septums, para convertirse entonces ya en un septum propiamente ya muscular. Entonces, ¿qué otro septum encontramos? ¿Qué otra estructura encontramos? La fosa oval. Se dan cuenta que entre lo que es el tabique, el septum primitivo y lo que es el tabique interatrial y propiamente lo que es el tabique, el septum intermedio, ¿sí? Hay una depresión. A esta depresión se le conoce como fosa oval. Fosa oval. Si nosotros nos dirigimos más hacia abajo, vamos a encontrar una porción membranosa, que es esta porción membranosa, que es prácticamente una división ya no auricular, sino interventricular en su porción más superior, ¿verdad? Entonces, para ya dar cabida a lo que es la porción muscular del septum, que es el tabique interventricular. ¿Qué más? Tabique interatrial, que termina después de la fosa oval, o en lo que es en el limbo de la fosa oval. Y bueno, entrando a lo que es, ya son cavidades, veamos algunas de sus propias, de sus propiedades. Veamos sus propiedades. ¿Sí? Entonces, si nosotros volvemos a utilizar lo que es la planimetría, nos vamos a dar cuenta de algo que es, bueno, aquí lo ponemos, ¿sí? Como si fuera un cubo, como si fuera un cubo. ¿Se acuerdan de la planimetría, no? Que utilizamos algunas veces los ejes, utilizamos a veces figuras geométricas, como en este caso, donde vemos así como si el atrio derecho o el atrio izquierdo fueran como un cubo. Pongámoslo así de forma didáctica, para que nos acordemos. Entonces, si nosotros nos vamos hacia sus caras de lo que es el atrio derecho, ¿sí?
Vamos a ver que hay algunas, vamos a ver que vamos a ver aquí hay unas trabéculas carnosas. No, todavía esto más adelante. Vamos a ver sus caras. Vamos a empezar primero por sus caras. Sus paredes y bordes. Vamos a considerar que su espesor es mucho mayor que el de las paredes anterior e inferior del ventrículo derecho. ¿Sí? Nosotros en la pared izquierda, bueno, vámonos de aquí, de este lado. Esto vendría siendo superior. ¿Sí? Como si fuera esta parte de aquí. Esto sería lateral. Aquí donde está esto así como abanico, que corresponde a esta cara, que es la cara lateral, la cara interna, que si nosotros lo vemos en el diagrama, en este dibujo, vendría siendo esto. La cara interna, la cara lateral, y va a tener una cara inferior, que es esta, perdón, una cara inferior, que es esta, porque acuérdense que el corazón, de acuerdo a su posición, ¿sí? Así, ¿sí? Una cara inferior y una cara anterior. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si nosotros nos vamos de la cara superior, vamos a encontrar que vamos a encontrar que aquí se va a encontrar ligeramente cóncavo, ¿sí? En esta región, y va a recibir lo que es la vena cava superior. Vena cava superior. Si nosotros nos vamos hacia la parte medial, que es esto, acuérdense que esta parte de aquí se llama septum o tabique. Ahí vamos a encontrar lo que es esta estructura, que es la fosa oval, que viene siendo esto. Aquí vemos la fosa oval, con lo que los anatomistas a este borde le pusieron un limbo. En su cara externa, que vendría siendo esto de aquí, vamos a ver que se encuentran músculos, está como si fuera músculos peinados, de los cuales por lo tanto le dicen músculos pectíneos. ¿Se dan cuenta? En su borde inferior, ¿qué vamos a encontrar? Aquí se va a encontrar la desembocadura de la vena cava inferior y pegadito lateralmente un poco más anterior, vamos a encontrar esto que es ¿qué? El seno aórtico. Seno venoso. En este seno venoso, su característica es que también de ahí va a recibir sangre, prácticamente de sangre de tipo venosa. Entonces, vamos a encontrar que la base del ventrículo derecho se va a encontrar prácticamente el orificio atrioventricular con su valva. Este tipo de predisposición muscular en la cara lateral del ventrículo derecho tiene su porqué. Es parte de la anatomoarquitectura, ¿sí? Y tienen ciertas características de ser músculos de segundo orden, como lo vamos a ver ahorita y los vamos a explicar. Si nosotros desdobláramos prácticamente esto, así como cuando nosotros hacíamos nuestras cajitas
en la primaria, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hacíamos nuestros cubitos con cartón, con cartulina? Pues podemos desglosarlo algo así. Si se dan cuenta, de este lado es la misma imagen que vimos anteriormente. Su pared externa, que viene siendo ¿qué? El músculo pectíneo, que corresponde a todo este cuadro que está aquí. ¿Sí? En esta, que es la pared posterior, acuérdense que decíamos lisa, por cierto, aquí en esta parte posterior se encuentra lo que es el tubérculo de Lower. ¿Sí? Esto es algo característico que se encuentra en la parte posterior de la aurícula derecha. En su pared interna, acuérdense, ¿cuál es la pared interna? Esta que vemos aquí, que está delimitada, donde vamos a encontrar la fosa oval. Y en su pared anterior, que es esta, ¿qué vamos a encontrar? Propiamente el orificio atrioventricular derecho con sus valvas. Entonces vendría siendo la válvula tricúspide, 3 cúspides. Entonces encontramos 6 caras. Y en esas 6 caras tienen unas características propias. Bueno, ¿y esto de qué se trata? Quise ponerles este esquema, ¿sí? Para que veamos lo importante que es acerca de los vestigios que se quedan en el corazón, vestigios, cicatrices o incluso podemos determinar, o incluso se pueden presentar patologías por malformaciones en estos casos, ¿no? En casos donde no hay un buen desarrollo. Vamos a volver un poquito a lo que es embriología y nos vamos a recordar acerca de la circulación fetal. Acuérdense que la sangre viene de la arteria uterina. De la arteria uterina va a pasar por las vellosidades coriónicas, donde ahí va a haber el intercambio de oxígeno con CO2, que es en esta región, la oxigenación con CO2. Y al igual que pasa con las arterias y las venas del corazón, donde cambian de nombre, ¿sí? A esto que es donde va a pasar sangre oxigenada, a este vaso se le va a conocer como vena umbilical. Este es el ombliguito. Vena umbilical, pero ¿qué va a transportar? Sangre oxigenada. Llegando al hígado, va a nutrir al hígado, es uno de los órganos más nutridos fetalmente, y se va a dar lo que se le conoce como conducto venoso, que es aquí. Aquí nosotros, bueno, se trató de hacer como si la sangre de retorno venoso viniera de lo que es de las caderas, miembros pélvicos. ¿Para qué? Para que llegara a lo que es prácticamente la vena cava inferior. ¿Estamos? Vena cava inferior, recoge sangre también del hígado, y es aquí donde prácticamente vemos sangre mezclada. ¿Sí se dan cuenta? Ya es prácticamente sangre oxigenada con no oxigenada. Y aquí va a haber 3 vías de circulación fetal. Simulando que esto es la región tendinosa del septum atrial, ¿sí? A nivel fetal, esto va a estar abierto. Y si está abierto es un hoyo, y si es un hoyo se le llama foramen o agujero, ¿verdad? Agujero oval. De lo cual, entonces, quiere decir que hay comunicación entre lo que es la aurícula izquierda con la aurícula derecha. ¿Estamos? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí vemos las porciones propias del septum que hablábamos arriba, ¿sí? Del septum primitivo, ¿sí? Del septum intermedio, y aquí una extensión que se llama tabique interatrial. Entonces, esto que vemos aquí, ¿sí? Esta paráquita que aquí,
esto que vemos aquí, viene siendo el septum interatrial, de lo cual es como si fuera una palanquita, un cierre, una puerta, donde las presiones de sangre hacen que atraviese, que se abra este septum y permita la comunicación sanguínea de aurícula derecha a aurícula izquierda. De ahí de ahí se puede pasar a lo que es el ventrículo derecho, y de ventrículo derecho se va a ir ¿a dónde? Hacia la aorta. Sí, se va hacia la aorta, y aquí vemos que se puede ir distribuir hacia todo el sistema humano, sus porciones superiores, brazos, sus porciones inferiores que vemos aquí. Si se dan cuenta, la otra vía es que pase, como es natural, que en el humano sí se ve, que en el adulto sí se ve, que es que pase por lo que es la aurícula, la válvula mitral, la válvula tricúspide, perdón, la válvula tricúspide, y de ahí se vaya hacia que pase por la arteria pulmonar, y de ahí hacia el tronco, esto que son los troncos pulmonares, y se dividan de derecha a izquierda. Si se dan cuenta, aquí hay una estructura que se llama conducto arterioso. Por lo cual, fíjense, entonces, es tanto el revolvedero, por decirlo así, que de lo que es el tronco pulmonar hay una comunicación entre lo que es esas estructuras del tronco pulmonar, ¿con qué? Con la aorta. Y otra vía por la cual hay diferencia en lo que es la circulación fetal es donde entran prácticamente las arterias pulmonares. ¿Cuáles son esas arterias pulmonares? Ay, no me agarra el mouse. Permítame tantito. Estas que vemos aquí son las arterias pulmonares, y de la cual también va a pasar aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí a todo el sistema. ¿Por qué es importante? Porque quise hacer un paréntesis con esto. Quise hacer un paréntesis por lo siguiente. Una, cuando el bebé da su primera respiración y los pulmones se llenan de aire, empieza a haber un cambio de presiones, ¿sí? Ese cambio de presiones va a hacer que muchas estructuras cambien, ¿sí? Dentro de esas estructuras es esto, ¿sí? El septum atrial. Esto automáticamente, al haber el cambio de presiones, ya no va a haber presión que ayude a pasar hacia la aurícula izquierda, sino que automáticamente va a succionar y va a pasar hacia el ventrículo derecho. De lo cual, esto que vemos así como una palanquita, que es el septum secundarium, se va a cerrar. Se cierra y así se queda. Conforme van pasando el tiempo, al estar cerrado, se queda como una cicatriz. Esa cicatriz es la fosa oval. Y abusados, lo mismo pasa con esto que es el conducto arterioso. En el conducto arterioso ya no va a haber comunicación entre lo que es el tronco pulmonar y la aorta. Prácticamente esto se cierra, ¿sí? No hay sangre, se seca y se convierte en un ligamento, que es el ligamento arterioso. Lo vamos a ver cuando hagamos disección. ¿De acuerdo? De ahí la importancia. Por eso quise hacer este paréntesis. ¿Qué vemos aquí? Aquí vamos a ver como de una forma lateral derecha el corazón y su aurícula abierta. En general, vemos aquí cómo se encuentra la fosa oval. Pues le ponen su nombre de límite o limbo de la fosa oval, y como muy lateralmente hacia adelante encontramos el orificio del seno coronario.
Entonces, si se dan cuenta, la sangre no solamente, la sangre venosa no solamente entra por la vena cava superior. Aquí vemos la desembocadura de la vena cava superior, ni de la vena cava inferior, sino también que del orificio del seno coronario, que es propiamente del corazón. Vamos a hablar ahora de lo que es de la configuración interna del atrio izquierdo. Del atrio izquierdo, ¿qué podemos decir de aquí? Son muy parecidas. Si se dan cuenta, sí, va a tener igual 6 caras, aunque este atrio izquierdo, este atrio izquierdo, tiende a ser un poquito más en forma de cono. Entonces, a un cono de un helado pónganle diferentes caras, pues no. Entonces, prácticamente se le conoce como si fueran 2 caras. No, perdón. No, ese no, perdón, me estoy confundiendo. Entonces, perdón, vamos, corrijo. Ya me fui hacia el ventrículo izquierdo. Entonces aquí vamos a tener que la aurícula izquierda va a tener igual 6 caras, 6 caras, 6 caras, de la cual la cara lateral va a ser muy lisa, no va a tener ninguna trabécula en su formación. Medialmente se va a encontrar lo que es el septum, que es lo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo del otro lado. ¿Sí? Superior e inferior, las estructuras van a ser muy estrechas y lisas prácticamente. Si nosotros nos vamos posteriormente, aquí vamos a ver, aquí se levantan, ¿sí?, lo que son las entradas de los 4 orificios de las venas pulmonares. Los 4 orificios de las venas pulmonares que dejan ahí impregnadas en su interior. Anteriormente va a estar ocupado totalmente, si se dan cuenta, pues, por todo lo que es el orificio auriculoventricular izquierdo, o mejor conocido como válvula mitral. ¿Sí? 2 valvas. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos vamos hacia lo que son los ventrículos, aquí cambia la situación de una forma casi drástica. Pero para que no se nos haga tan difícil, tratemos de hacerlo, de hablar de sus generalidades. Son muy parecidos. Sí hay algunas diferencias entre algunos y otros, pero tienen muchas similitudes entre ambos. ¿Sí? Los ventrículos, como sabemos, son 2 cavidades piramidales o forma de cono. Y pues van a estar divididos por esto que es el septum interventricular. El vértice de lo que son los ventrículos corresponde prácticamente al vértice del corazón. La base de cada uno de ellos, estamos hablando en general de los 2 ventrículos, se halla totalmente ocupada por los 2 orificios circulares. ¿Sí? Uno, que es el atrio ventricular, en este caso que estamos viendo que el tricuspidio, que va a comunicar la aurícula con el ventrículo correspondiente. ¿Sí? Va a haber otro orificio que es el orificio arterial. Este va a ser más pequeño. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Comunicar el ventrículo derecho con el tronco pulmonar y el ventrículo izquierdo con la aorta. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en su base. Su base, ¿sí?, su lateralidad y su ápice. ¿Qué son los orificios auriculoventriculares? Bueno, orificio, ¿sí?, pero va a estar provisto de un aparato valvular, ¿sí?, que se llama atrio ventricular. ¿Sí? En este caso, se les conocen también, o se reconocen también, lo que son las válvulas atrioventriculares, que si se dan cuenta, los libros lo manifiestan así, que se ve como si fuera en forma de embudo, así como un embudo membranoso, fijado
por su borde del orificio atrioventricular y que va a sobresalir en la cavidad ventricular. Están divididos por varias valvas, en este caso 3, de ahí su nombre de tricúspide. ¿Sí? Los orificios arteriales, en general, ya sea la arteria pulmonar o la aorta, ¿sí? está provisto de 3 válvulas o 3 valvas llamadas válvulas semilunares. Estas van a estar así como insertadas en bolsas, propiamente así como en forma de nidos de golondrinas. Ya tiene mucho tiempo que no veo golondrinas. Yo lo veía de niños. Creo que ustedes nunca han visto un nido de golondrina, como una cazuelita que se adhiere prácticamente al árbol o al techo de las paredes. ¿Sí? Que más o menos a ver si la podemos aquí dibujar. ¿Sí? A ver, otra vez, un puntero marcador. Si nosotros lo viéramos así de frente, tienen así como una forma como de cazuelita. Ajá. Y aquí, así por donde está. Ajá. Tienen sus porciones que ahorita vamos a ver. Uh-huh. Bueno, ¿qué otra? Este es el aparato valvular, el orificio arterial que hablábamos, por donde pasa la sangre. ¿Sí? En este caso, este es el orificio que se encuentra en su base, el orificio arterial. ¿Sí? Y otra de las características que vamos a ver de los ventrículos es cómo están distribuidos sus músculos. Acuérdense que estamos hablando de un músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de músculo cardíaco, los anatomistas lo que hicieron fue hablar acerca de primer, segundo o tercer orden. Se le conocen como trabéculas carnosas, ¿sí? Y estas son mucho más gruesas, ¿sí? Van a ser mucho más gruesas que en las aurículas. Uh-huh. Son muy abundantes, son como músculos denominados trabéculas carnosas. Entonces, aquí sí que es lo que vemos, que se dividen en primer, segundo y tercer orden. Las más importantes, bueno, las más importantes fisiológicamente hablando, son las de primer orden. Aquí vamos a hablar con esta imagen acerca de los tipos de trabéculas. Empecemos por las de primer orden. También a estas de primer orden se le llaman como músculos papilares y son así como en forma de cono. Aquí los podemos ver, ¿no? Como en forma de cono. ¿Cuáles son las características de estas? Están unidos por su base a la pared ventricular. Aquí en esta lo vemos bien claro. Su base y su ápice o su vértice. A este se le conoce también como borde libre, aparentemente, que es donde se van a fijar las cuerdas tendinosas, como lo vemos aquí. ¿Cómo se ve? Como en estas cuerdas tendinosas, de una salen de una sola cuerda tendinosa, se van haciendo más para formar esto, que son las cuerdas tendinosas que van a ayudar al cierre o a la abertura de estas válvulas. Yo lo veo como si fuera un paracaídas, ¿no? ¿Ah? Estos son los músculos de primer orden, ¿sí? Que también se les conoce como papilares. ¿Cuáles son los de segundo orden? Los de segundo orden son músculos que van adheridos en sus extremos, ¿sí? Adheridos a lo que es propiamente el músculo cardíaco en sus dos extremos. Pero en medio va a haber un espacio libre, como lo vemos aquí, ¿sí? Como lo vemos aquí. Esto es un músculo de segundo orden. Por aquí podemos meter un estilete y sacarlo del otro lado, o sea que hay un espacio, es como si fuera un puentecito. ¿De acuerdo? Y las de tercer orden
Permítame, esto es importante. Una de las trabéculas más importantes de lo que es el ventrículo, sobre todo el derecho, es algo que se le conoce como la banda moderadora. Si se dan cuenta, va adherido a un borde, va adherido al músculo cardíaco y también va adherido hasta acá también al músculo cardíaco. Pero si se dan cuenta es como si fuera un puente. A este espacio, a esta estructura se le conoce como ramo septal. Tiene que ver mucho con la distribución eléctrica. Ay, creo que no estoy poniendo mi puntero. Perdón. Esto que vemos aquí es el septum interventricular, ¿sí? El septum interventricular. El ramo septal, entonces no me he dado cuenta que no había puesto mi puntero. Músculos de segundo orden, de primer orden, que son como en formas cónicas, que tienen un borde libre donde se adhieren hacia las cuerdas tendinóseas y de las cuerdas tendinóseas hacia cada una de las válvulas, de las valvas, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, vuelvo a repetir porque no me he puesto puntero, que van adheridas de un extremo hacia el otro y en medio queda un espacio libre, por lo cual aquí podemos meter un estilete y darnos cuenta de que es un músculo de segundo orden. Pero uno de los más importantes es esto, que es la banda moderadora. La banda moderadora es la continuación prácticamente de esto que es el ramo septal. ¿Se dan cuenta? Al ramo, la mezcla del ramo septal con la banda moderadora se le conoce como trabécula septum marginalis, que tiene que ver mucho con lo que es el haz de His en el electrocardiograma. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vemos sus caras, vemos sus orificios, vemos sus divisiones de los ventrículos, vemos sus estructuras carnosas, ¿sí? Primer, segundo, tercer orden. Ajá. Y entonces, pues vamos rápidamente, ya viendo esto, pues a ver un poquito de diferencia entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Podemos decir que el ventrículo derecho sí tiene tres caras. Una cara anterior, o paredes, por decirlo así. Una cara anterior, que vendría siendo esta. ¿Sí? Una cara medial, que es prácticamente la del septum, y una cara inferior. ¿Sí? Algo que es importante de aquí es que también tiene una base, que decíamos que las bases son esta parte. Entonces es como si viéramos un triángulo invertido, ¿verdad? Triángulo invertido. ¿Qué onda? Su base, su ápice. ¿Qué vamos a encontrar aquí? En esto que es su base, vamos a encontrar que va a estar ocupada por el orificio atrioventricular derecho, que viene siendo ¿qué? Prácticamente el tricúspide. Va a estar también el orificio del tronco pulmonar por las válvulas correspondientes. Vamos a ver entonces que si hay orificio atrioventricular y va a haber válvulas atrioventriculares derechas, entonces también vamos a ver que va a haber espacios, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en su base de la cámara del ventrículo derecho. Con respecto a lo que corresponde a su vértice, vamos a ver que está así como muy tabicado. Va a haber muchas trabéculas carnosas de segundo, de tercer orden, y eso es lo que le da así como un aspecto como cavernoso, lo refieren algunos libros.
Es que son las flechitas. Las flechitas de primer orden, ¿sí? Las de segundo orden. Estas que vemos aquí, pero estaba marcando más que nada las de primer orden. ¿Sí? Bueno. Lo que les decía de su base del ventrículo derecho. Si nosotros lo vemos desde arriba, ¿sí? Hagamos de cuenta que le mochamos las aurículas, vamos a ver así. Cuando lo veamos en disección y entremos a lo que es el ventrículo, a los ventrículos, vamos a ver como si entráramos a una caverna prácticamente en su estructura. Ojo, llevar una lamparita, ¿sí? Llevar una lamparita clínica o con su mismo celular pueden ir marcando, porque vamos a ver también antes de abrir por completo lo que son las cavidades, las vemos desde arriba. Como lo vemos aquí, como están cerradas estas valvas, la tricúspide, esta es la mitral, ¿sí? y cuando se encuentran abiertas. Entonces, vendría siendo todo esto su base y lo que es el orificio de la arteria pulmonar. Características propias del ventrículo izquierdo, donde ya me estaba confundiendo hace rato con la aurícula. Bueno, en algunos libros y en esta imagen manifiestan que son 3 caras, pero aquí muchos anatomistas lo manifiestan el ventrículo izquierdo como si fuera un cono. Ustedes ven un cono de un lado, pues ¿cuántas caras le ven, no? Entonces nada más lo manejan como si fueran 2 caras, ¿sí? Su espesor va a ser mucho mayor que el de las paredes anteriores e inferiores del ventrículo derecho. Y eso obviamente tiene por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho, perdón, ¿sí? Va a hacer una eyección que no sea tan larga ni con alta presión, porque solamente tiene que llegar a los pulmones. Pero aquí tiene que haber mayor carnosidad, mayor músculo. ¿Para qué? Para que pase a la aorta y de ahí a toda la economía. Entonces, vamos a ver que también va a tener una base. Esta base va a ser por el orificio, prácticamente va a estar ocupada por el orificio atrioventricular izquierdo o agujero o válvula y su valva, que es la válvula mitral o bicúspide. Y también, ¿qué vamos a encontrar? El orificio, no aparece aquí, no. El orificio de la aorta. No me aparece aquí, a ver. Aquí. En su base vamos a encontrar esto, que es el orificio atrioventricular, y su orificio de la aorta. ¿Sí? En su vértice vamos a ver que hay mayor carnosidad en estas zonas, ¿sí? En las zonas más apicales. Por lo mismo que decíamos de que necesita haber mayor fuerza de eyección para nutrir a todo el organismo. De ahí va a ser una curvatura para salir a lo que es la aorta, atravesando esto, que son las valvas, ¿sí? Las valvas aórticas. Y sí parecen como si fueran nidos de golondrina, a esto me refiero. Tienen un borde libre, que es este de aquí, esta capita de aquí, y un borde adherente, que está pegado o muy unido a la pared. Voy a aumentar esta imagen. Está aquí. Acercar. Vamos a acercarnos un poquito más aquí. Si se dan cuenta, esas son las valvas, ¿sí? Aórticas. En esta valva aórtica, una de las características aquí es como si se hubiera abierto la mitad y se hubiera extendido, ¿sí? Se dan cuenta que en las que son laterales, aquí,
En las que son laterales, vemos que están atravesadas por las arterias coronarias. De este lado, la arteria coronaria izquierda y de este lado, la arteria coronaria derecha. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es lo que va a hacer? Prácticamente a nutrir todas estas estructuras. Pero fíjense, estas van a nutrir o van a hacer su eyección cuando el músculo, cuando esté la diástole, cuando esté relajado, ¿sí? Las cavidades. En la sístole, ¿sí? En la sístole, estas no van a eyectar sangre. O sea, van a ir a la contraria que todas las demás. Sístole se cierra. Diástole eyecta. ¿Sí? Y si se dan cuenta, la arquitectura de estas bolsitas es también no solamente para evitar el regreso de retorno arterial, sino también, de cierta manera, mantener dentro de estos nuditos, dentro de estos huequitos, también su nutrición que van a ir a sus aledaños. Creo que esto es todo. Sí, esto es todo. Y le vamos a dejar aquí. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que les haya quedado bien claro, les haya quedado lo mejor claro posible, para que cuando hagamos disección vayamos orientados. Analícenlo, revísenlo, denle una checada y estamos para servirles. Nos vamos a ver el miércoles. Fíjense que el miércoles voy a dar una clase al principio, introductoria. No es necesario 2 horas, va a ser nada más 9 horas, sino que también me pongo con su compañera Betsy. Nos coordinamos para ir siguiendo los demás temas que nos hacen falta, ¿sí? Pero el miércoles acuérdense que vamos a hacer disección en la segunda hora. Nos tardamos un ratito, entonces son 12:10 cuando mucho terminan y se vienen corriendo, ¿sale? Entonces, nos vemos este miércoles a las 9 y nos volvemos a ver a las 12:10 con todo su material. Si quieren, pueden traer su bata, si quieren su bata quirúrgica para que no se ensucien, dobles guantes, ¿sí? Su equipo de disección. Normalmente no utilizamos bisturí, pero pues si en dado caso llegáramos a utilizar, pues yo tengo aquí demasiados bisturís aquí en el consultorio me los llevo. Nos vemos chicos el miércoles, analicen este tema que se los mando y damos por terminada esta sesión. Espero que ahora sí se haya grabado y se haya grabado la pantalla. Por favor, Diosito, porque ya no la quiero volver a hacer. Nos vemos chicos, que estén muy bien.